Estamos en el año 2025. A estas alturas de la historia y de la evolución humana somos capaces de comunicarnos en tiempo real donde quiera que nos encontremos. Los niveles de localización, de geolocalización, han avanzado de una forma impresionante. La inteligencia artificial ha evolucionado. Sin embargo, estamos en una era de los desaparecidos. Para México, el nivel de desapariciones se ha incrementado de una forma tremendamente considerable en los últimos años. Cada vez más familias que viven en esta incertidumbre de no saber qué pasó con sus seres queridos, de no tener una historia concluida, de no tener respuestas. Ante ello, la indolencia por parte de las autoridades, donde no ha habido protocolos reales, específicos, universales, que nos permitan localizar a las personas que desaparecen. Es increíble que hablemos de personas desaparecidas en una época con tantas herramientas tecnológicas y con una población tan vasta en este país. Sin embargo, es una realidad. Así como también es real la impunidad que se presenta en este tipo de situaciones, donde no tenemos respuestas, donde no tenemos castigos, donde no tenemos responsables. La desesperación de las familias ha llegado a tales niveles que se han conformado los colectivos de buscadores y buscadoras. Las madres buscadoras se han vuelto protagonistas de la historia, porque no solo han emprendido la búsqueda por los suyos, sino que han terminado localizando a los demás, a todos estos que faltan, en medio de una serie de riesgos y de amenazas a su integridad y a su vida. Esta es la realidad de nuestro México. Yo soy Erika Salgado y te doy la bienvenida porque esto es La Entrevista. En los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de la República, se registraron 4.010 personas desaparecidas, un promedio de 40 desapariciones cada día y 1.6 cada hora, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Las desapariciones en México presentan un aumento en comparación con las registradas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando el promedio diario fue de 25 víctimas. Daniela, escucha, tu familia está en la lucha. 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 ¡Viva, se la llevaron! ¡Viva la queremos! El alza en las desapariciones durante los 3 primeros meses del sexenio de Sheinbaum contrasta con la disminución en un 16% de homicidios dolosos, según las cifras presentadas durante la rueda de prensa matutina de la presidenta el pasado 9 de enero. San Luis Potosí no escapa de esa realidad. En los primeros 15 días del año se registraron 15 desapariciones. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres, hombres y adultos mayores. Uno de los casos más sonados ha sido el de Daniela, madre de familia y conductora de plataforma, desaparecida desde el 6 de enero. Su ficha de búsqueda inundó las redes sociales. Los colectivos acompañaron a sus familiares y amigos en una marcha exigiendo a las autoridades su localización. Y con todo y la observación ciudadana, el manejo del asunto por parte de la Fiscalía General del Estado fue errático, dando lugar a criminalización de la víctima, rumores y especulaciones. Al nombre de Daniela se suman los de Carlos, Sabino, Antonio, Pedro, Blanca, Ángel, Marcelo y otros tantos que integran la lista de personas reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. La problemática en México es tan grave que el 15 y 16 de enero, durante el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas organizado por agencias de la ONU en Ginebra, Suiza, nuestro país dio la nota, pues tanto autoridades como familiares de víctimas expresaron sus preocupaciones por el continuo aumento en las desapariciones y el alto grado de impunidad. De acuerdo con las familias de las víctimas, las desapariciones en México de 1952 a la fecha superan las 120,000, mientras que apenas se cuenta con 40 sentencias condenatorias relacionadas con este delito. Durante el Congreso, colectivos y familiares pusieron el dedo en la llaga al señalar que se debe buscar de manera inmediata, rápida y diligente a los desaparecidos, al primer indicio y sin dejar pasar horas valiosas, además de que urge un protocolo para investigar las desapariciones, pues pese a que el artículo 12 de la Convención contra la Desaparición Forzada obliga a investigar los casos de manera inmediata,
En México, las fiscalías tardan días para empezar el trabajo de búsqueda. Denunciaron además que los últimos sexenios han desmantelado las instituciones y los procedimientos que se habían logrado construir para la localización de las personas desaparecidas. Ante la inacción de la autoridad, las familias han asumido las labores de búsqueda enfrentando una serie de retos y amenazas, pues al cierre del año pasado se contabilizaban más de una veintena de familiares de desaparecidos que fueron asesinados. Edson Pérez para Es la Entrevista. Tenemos la oportunidad de platicar en esta coyuntura de lo que se está viviendo en San Luis Potosí y en el resto del país con Alejandra Ramírez. Ella es doctora en antropología, investigadora en derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, acompañante psicosocial a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Alejandra, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Erika, y un saludo a todo tu público que nos acompaña. Preguntarte de entrada, a ver, de pronto parece inconcebible que en una realidad con tantos avances tecnológicos, con tanta conectividad, hablemos de personas desaparecidas, pero es una realidad que hoy nos está golpeando en la cara acá en San Luis Potosí y por eso yo te quiero preguntar, ¿qué tan frecuente es, qué tan grave es el problema de las desapariciones en México? Mira, estamos hablando de un muy sensible y grave problema que ya tiene más de una década. O sea, primero hay que enmarcar en un contexto también histórico, ¿verdad? La desaparición forzada que tiene su origen como práctica criminal en México en la década de los 70 en el marco de lo que se denomina Guerra Sucia. Sin embargo, a partir del 2006, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, es que se empieza a incrementar esta situación en México a tal grado que en la actualidad estamos hablando de más de 115,000 personas desaparecidas en el país a nivel nacional y más de 72,000 cuerpos sin identificar. Esa es la magnitud, digamos, en cifras, ¿no? A nivel general en México. ¿Quiénes están desapareciendo? Porque de pronto hay un estigma muy fuerte, creo que un poco alimentado también por las propias autoridades. ¿Quiénes están desapareciendo en México? Mayoritariamente son jóvenes entre 18 años a 30 aproximadamente. O sea, no te puedo dar quizá una cifra muy específica porque esto también tiene variaciones dependiendo de los contextos y el tipo de delitos que se interconectan con esta práctica de desaparición de personas, ¿no? Desaparición por particulares y desaparición forzada de personas, como también está tipificado en la ley. Creo que es importante señalar porque también está todo el marco legal jurídico que marca, ¿no? Esta figura de víctimas de este delito. Entonces, mayoritariamente son jóvenes y qué bueno que haces esa pregunta, Erika, porque hay un discurso, una narrativa que está muy enquistada, digamos, y que viene de años atrás cuando a los jóvenes que empezaban a desaparecer en México se les acusaba que algo tenían que ver o estaban vinculados de alguna manera con grupos criminales, ¿no? Sin embargo, a ver, primero, no en todos los casos es así, o sea, estamos hablando de una cifra, de una magnitud tremenda. Tenemos casos donde había personas que iban por una carretera a vacacionar y toda la familia fue desaparecida, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, aunque quizá una persona, un joven, tuviera algún vínculo o nexo con estos grupos criminales, por así decirlo, de algún tipo, para eso se supone que vivimos en un estado de derecho, ¿verdad? Entonces, nada justifica que haya personas que no sepamos dónde están, que no tengamos indicios y que también por otro lado tengamos estos escenarios de tanta barbarie y tan macabros como es el hallazgo de fosas clandestinas en gran parte del territorio nacional, ¿no? Con cuerpos encontrados, con una violencia ejercida sobre ellos muy, muy cruel. Entonces, esta es la población más vulnerada, nuestras juventudes. Insisto que tiene diferentes especificidades dependiendo de los contextos. Hay regiones donde mayoritariamente son varones, son hombres, es el género masculino, pero también hay otras regiones donde hay un alto grado de jovencitas que están siendo desaparecidas. Ahora,
¿Quiénes son las víctimas de la desaparición? Porque pensamos en las cifras de las personas que no están, pero ¿qué impacto tiene esto socialmente? Acá en San Luis Potosí nos estamos enfrentando un caso muy reciente, muy fuerte, de una madre de familia que desaparece, una mujer muy conocida en diferentes sectores sociales de la población y de pronto la autoridad toma el caso con una frialdad que creo que es la habitual en este tipo de situaciones, ¿no? En donde se habla de las líneas de investigación, incluso se hacen algunas especulaciones porque hasta ahora no han presentado una evidencia de lo que pudo haber sucedido. Y mientras tanto parece que se olvida como al resto del entorno familiar y social de estas víctimas. ¿Quiénes son en realidad o hasta dónde llega el alcance de las víctimas de las desapariciones? Mira, tiene un efecto totalmente expansivo. O sea, sí, como bien señalas, ¿no? Estas cifras dan cuenta de la víctima directa, lo que así se conoce en la ley, ¿no? Pero también están las víctimas indirectas que hacen este señalamiento justo a todo el entramado familiar alrededor de la persona que ha sido desaparecida y que ha sido, pues sí, que no sabemos dónde está, qué pasó, cuáles fueron las circunstancias y demás. Entonces, por un lado, es la familia, la comunidad cercana, por así decirlo, pero también está la comunidad más extensa. Eh, entonces, si lo vamos llevando hacia grados de impactos o afectaciones alrededor de una persona que no sabemos dónde se encuentra, qué pasó con esa persona, pues pueden ser, o sea, el integrante directo de la familia, hijas, hijos, dependiendo de quién desaparece, hermanos, la mamá, etcétera, pero también está la familia más extensa, inmediata, que son primos, o sea, todas las amistades, ¿no? Todas las personas que rodean a esta persona, pero también, como bien mencionas, la sociedad en su conjunto, porque estamos viviendo en un contexto de altos índices de violencia extrema. Y esto, aunque haya una especie de población que está indiferente o indolente, ¿no? Como adormecida, entre comillas, pues también lo estamos todo el tiempo recibiendo. Vivimos con ese miedo, con esa preocupación de, ¿y qué va a pasar con mi hija, con mi hijo? ¿Dónde está? Etcétera. Es una especie como de trauma social en el que estamos como habituadas, ¿no? Que estamos viviendo y el riesgo de eso es algo que a veces sucede, que es la normalización de esta situación. Entonces, si como sociedad no caemos en cuenta de que todas estas personas nos hacen falta, de que no es normal que esto suceda, ¿no? Que alguien desaparezca. Ahora imagínate miles de personas. Entonces, también eso abre los umbrales de permisibilidad para que esta práctica criminal y la impunidad que está ligada a esta situación pues prevalezca, ¿no? Porque también no hay una reacción contundente de manera social. Entonces, ¿qué es lo que provoca uno de los objetivos, entre otros, de desaparecer a una persona completamente y no saber dónde está? Pues es ese parálisis, ese miedo, esa implementación de políticas también de terror, ¿verdad? Que tienen controlados los territorios. Y en ese sentido también creo que es bueno mencionar a propósito de tu pregunta de quiénes son las víctimas, y particularmente no conozco el caso que me mencionas, pero de esta mujer madre que es un caso, entiendo, muy sonado ahorita en San Luis Potosí, pero justamente una práctica que tenemos que erradicar es que las instituciones pues justamente estén revictimizando a quien llega a poner una denuncia por desaparición forzada. O sea, ese no es el papel, ese no es el rol de las autoridades. Su obligación es recibir a la familia, darle una atención digna e inmediatamente activar los mecanismos de búsqueda para la persona, ¿no? Porque justamente esta práctica la hemos visto muy enquistada en las instituciones eh, y es una violencia burocrática, es una violencia institucional. No es cualquier persona la que está haciendo esos comentarios, ¿verdad? Esos señalamientos de, como tú bien dices, con especulaciones, con un trato de frialdad. Entonces, no es posible que después de tantos años donde las víctimas en este país han estado empujando una lucha para que esto sea erradicado, pues que se siga presentando. Es delicado. Ahora, me quiero detener en varias cosas que has dicho. El primero es
Generalmente escuchamos estas cifras, las vemos, las presentamos en los noticieros, están en la prensa, se presentan incluso en algunas gráficas de organizaciones de la sociedad civil, pero cuando se vuelve alguien de la comunidad, tiene un impacto mayor, es decir, lo hace un poco más real, más tangible, siembra más este miedo del que hablabas. Sí, también mina esos lazos de sentirte protegida, ¿no? De sentir que vives o habitas en un espacio donde tus hijas, tus hermanas, tú misma como mujer, etcétera, pues vas a estar segura. Entonces hay una especie de desconfianza que se empieza a generar o señalamientos entre quién pudiera ser. O sea, sí es una situación compleja en el daño que se hace social, comunitariamente hablando, y que tiene, insisto, México es tan diverso, el norte, el sur, dentro del mismo norte, de varios nortes, ¿no? Entonces, hay poblaciones donde sí se tejen más estas comunidades en lo local. Entonces, bueno, hay diferenciaciones, pero de que impacta, impacta. Y aquí me gustaría también señalar, si me lo permites, hablando de afectaciones y de impactos, pues justamente las diferentes afectaciones en el sentido psicosocial, que es parte también del trabajo que yo realizo, ¿no? Y que son eh, el impacto de ese hecho violento, que es la desaparición forzada de una persona, eh, los estragos que va generando, ¿no? En términos de daños psicológicos, daños emocionales, daños a la salud, e incluso económicos, morales, en términos de un proyecto de vida, ¿verdad? Porque justamente al ser jóvenes quienes son mayoritariamente desaparecidas, desaparecidos, pues obviamente hay un proyecto de una vida que queda truncada. Y esto también tiene impactos para la familia. Por ejemplo, quienes están estudiando una carrera y pues no logra terminar porque ese era el sueño para toda la familia. No sé, estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, si hay una cascada, por así decirlo, de ese evento violento, una cascada de daños que cada caso, cada familia pues va experimentando de diferente manera, ¿no? Y que a lo largo del tiempo hay casos registrados, pues ya te menciono desde qué décadas, ¿no? Pero incluso los que son del 2006 en adelante, ya estamos hablando de más de una década de personas que están buscando sus familias que no los encuentran. Y los daños a la salud, por ejemplo, con el paso de los años, pues se van cronificando, se van profundizando, etcétera. Entonces, sí es un impacto de magnitud amplia, expansiva, que empieza a dañar, a afectar a la familia, al núcleo familiar, que tiene reajustes en el modo de vida de estas personas, que también después va a lo comunitario, a lo social, pero que hay que ir viendo como en detalle de qué tratan este tipo de afectaciones, de daños. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién está buscando a los desaparecidos, a las desaparecidas? ¿Realmente es la autoridad o es un esfuerzo comunitario y sobre todo familiar? Mira, yo lo que te puedo decir es que ha transitado mucho en ese sentido el Estado mexicano y los estados locales, ¿no? Han transitado, pero ¿por qué lo han hecho? Por la exigencia justamente de las familias, que empezaron a organizarse y a salir a hacer búsqueda por sus propias manos ante justo esa inacción de las instituciones, ¿no? Entonces, las familias son las que empezaron por ahí del 2011, no sé si recuerdas el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que ya veníamos de masacres, de personas desaparecidas, de varios eventos de violencia que tenían a la sociedad en ese momento, recuerdo como expectante, ¿no? De lo que está pasando y con ganas de hacer movimiento de pare esta violencia, pero fue ese momento el que empezó a articular a muchas de estas víctimas en aquel entonces, en el 2011. Sin embargo, después hemos visto la gestación y la organización muchas veces autogestiva, en otros casos en vinculación con autoridades de colectivas y colectivos en el país. Cada estado, o sea, el otro día pensaba y dije, me parece que no hay un solo estado que no tenga un registro de personas desaparecidas
Y también es importante hablar de esta multiplicidad de colectivos que han surgido, integradas principalmente, sí, en su mayoría por mujeres, ¿no? Por madres, por hermanas, pero también hay hombres buscadores, que son jóvenes que están buscando a sus padres o padres que están buscando a sus hijas, hijos, etcétera. Entonces, esta presión de las familias ha llevado también a la creación de leyes, marcos legales. O sea, la figura de víctima no existía en México. Empezó a reconocerse a partir de la Ley General de Víctimas que se gestó en este movimiento que te acabo de referir, en este movimiento social, y es que se le da lugar a la víctima en México como existente, porque no existía. Y a partir de eso, la lucha, la exigencia por la verdad, por la justicia, pues ha seguido. Y entonces se crean las leyes y se empieza a hablar de la necesidad de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como está en el registro. Y se desprenden de esta comisión, pues, comisiones de búsqueda locales, ¿no? Que ya en los últimos años, pues, han tenido un papel más también relevante en términos de las diligencias que hacen junto con las colectivas, pero aún así hay colectivos que siguen saliendo sin autoridades a hacer búsquedas y, valga decir, en contextos muy delicados de inseguridad, en situaciones de alto riesgo, y hemos tenido casos en los últimos años de asesinatos a quienes buscan a sus familiares. Entonces, esta situación de riesgo ante la búsqueda es delicada en este país, ¿no? Ahora, hay un contraste muy fuerte entre lo que estamos platicando, porque en primer lugar, ya lo decías, ha sido justamente el empuje, la presión social, el involucramiento de la sociedad, lo que ha provocado los grandes cambios para la atención de las víctimas y particularmente en este caso para la búsqueda de las personas, de los desaparecidos. Pero hay este otro contraste donde es justamente la sociedad quien podría aportar información. A mí me parece inconcebible pensar que nadie vea nada, que una persona pueda desaparecer en un entorno donde habemos tantos ciudadanos, donde hay tanta tecnología, donde los gobiernos presumen instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que coincide? ¿Qué es lo que confluye para que existan estas desapariciones? Pues es multifactorial, ¿no? Por un lado, sí es esa pregunta que dices, ¿cómo es que hay tantas personas desaparecidas y nadie vio nada o no hay mucho indicio, ¿verdad? Pero además hay que recordar, o sea, que cada estado tiene cifras diferentes de personas que van desapareciendo, que son, eh, digamos, extraídas de un punto en específico, de un territorio en particular. Y que esto ha ido mutando también dependiendo de la reconfiguración de los grupos criminales en las regiones, ¿no? Ha habido estados que por momentos son mayormente azotados por esta situación, después va disminuyendo y luego hay otros que van a la alza, etcétera. Pero sí, en términos de lo que yo te decía, del miedo que se implementa, hay un silenciamiento también alrededor de esta práctica, porque es un crimen, es un grave delito. Entonces, pues yo creo que esto confluyen varios factores. Si hay comunidades o ejidos que están totalmente abandonados y lejanos, la gente quizá incluso vio y conoce y dice, yo sé quién, quizá alcancé a ver algo, escuchar algo, pero tienen tanto temor que no lo señalan. Ha habido casos que a mí me ha tocado, yo estuve viviendo un año en Sinaloa, acompañando a las rastreadoras del Fuerte, se llama este colectivo, eh, que hacían búsquedas en campo, y algunas veces una manera de romper ese silencio que tenían en las comunidades era a través de croquis, de mapas, de llamadas anónimas que hacían a este colectivo. Hay otros territorios que las familias, por ejemplo, justo por cómo está la situación delicada y de riesgo, hacen más búsqueda de manera institucional, es decir, van más con sus ministerios públicos a hacer la revisión de la carpeta, a ver cuáles han sido los avances, o hay quienes deciden ir más a los CEMEFOS, a ver fotografías, a identificar. Es decir, la búsqueda integral tiene varias vertientes también, ¿no? Algunas son más institucionales, hay quien busca en vida y se aferra también a esta posibilidad de vida y dice, yo no quiero ir a fosas, hay quien va a fosas porque hace más búsqueda en campo. O sea, el escenario en México es de diversificación de búsquedas y en ese contexto de búsqueda, pues hay formas donde a lo mejor
sí hay reconocimiento social en términos de señalar desde la figura que sea anónima una posibilidad de donde hay un hallazgo. Hay otros lugares, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente Jalisco también, donde ha habido contextos de zonas de fosas clandestinas urbanas, en contextos urbanos, pero tú dices, sí, allí hubo quien pudo escuchar algo, pero nadie va a decir nada porque viven ahí, sus familias habitan ahí. Entonces saben que de alguna manera si dan información, pues las personas que cometen estos actos seguramente pueden tomar represalias y tienen tan controlados de verdad y vigilados los territorios que pues no se van a arriesgar, ¿sí me entiendes? Entonces, dependiendo también de los lugares y las prácticas y el terror y el nivel de violencia que se ha vivido, pues también es la respuesta o la reacción social o la parálisis también que puede generar. Ahora, en esta realidad, en esta búsqueda que se lleva desde lo ciudadano, en estos grupos, sobre todo madres buscadoras, ¿a qué se enfrentan? ¿Cuál es la vida que le queda a una madre buscadora? Y te lo pregunto porque tú ya te referías, bueno, pues las que terminan perdiendo la vida en condiciones de riesgo, pero también hay las que enferman, las que pierden la vida en esa búsqueda, es decir, se les acaba el tiempo de vida en esa búsqueda de sus familiares, de sus seres queridos. ¿A qué se enfrentan las buscadoras? Eh, Me gustaría empezar porque también no dejar solamente la sensación de transmitir como un panorama totalmente devastador. Mi experiencia el privilegio también que he tenido de acompañar a familiares, a víctimas, a colectivos, en comunidades, en diferentes espacios, algo que siempre digo es la capacidad de agencia de estas personas, ¿no? Y la importancia que tiene esta organización en grupos, en colectivos, etcétera, para movilizarse. Eso que les queda es esa posibilidad de encontrar antes de que se les vaya justamente la vida, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, bien dicen que las búsquedas o las formas diversas que realizan de búsqueda todos los días, de una u otra forma, con pequeños actos, con grandes actos, cada quien va viendo las posibilidades que tiene, pues es una forma también de terapia. ¿Por qué? Porque también se encuentran con otras personas que están en la misma situación y ese lazo de semejanza también es lo que les permite escucharse y reconocerse y abrazarse y acuerparse sin un juicio social, sin una criminalización. Aunque cada quien vive de manera diferente su dolor ante esta pérdida, pues se encuentra en ese otro un apoyo. Y ese miedo, pues imagínate, claro que también la familia a veces tiene miedo en el inicio, ¿no? Pero cuando se juntan, pues solamente el miedo quizás se evita de otra manera, desde otro lugar, y entonces es el empuje para salir y exigir, y van luego tomando talleres forenses, eh, o tienen espacios de acompañamiento y escucha psicosocial, o por ejemplo, ya van a un viaje internacional a llevar los casos y a hablar de esta situación que está pasando. Entonces, este agenciamiento político o sea, en un sentido no de la política oficial, ¿no? Sino desde la polis, de eso que el entramado comunitario que se va configurando, el poder hablar, escucharnos, pues es también lo que les permite sobrevivir. Ahora bien, esto es también crudo en el sentido de que se va pasando el tiempo, no saben, es una búsqueda que inicia un día trágico, pero no sabemos cuándo va a ser ese desenlace. Tenemos sobre todo mujeres que han ido muriendo por enfermedades. Yo hacía una revisión de casos donde está relacionado el cáncer, por ejemplo, en mujeres con el tema de la desaparición, y es algo muy urgente y preocupante el tema de la salud, de que las instituciones de verdad tienen que responder con políticas de atención victimal realmente serias, de calidad y que se sostengan en el tiempo. Porque estamos, o sea, estos últimos años, en los espacios donde yo he podido escuchar, una de las necesidades urgentes, apremiantes, es que se les atienda en todos los sentidos, pero la parte de salud es muy delicada porque van envejeciendo. Entonces, tenemos que cuidar la vida de quienes buscan, de quienes están de alguna manera defendiendo la vida de todas las personas que nos hacen falta. O sea, son escenarios muy complejos, muy sensibles,
donde si bien hay estos rayitos de luz que yo te comento a partir de esta agencia y la transformación del dolor y todo lo que van logrando esta potencia colectiva, pues también hay que hacer soporte a todas las otras necesidades reales que puedan aminorar los impactos, ¿no? Que se generan, todos los daños que yo te comentaba hace rato. Me parece importantísimo y tremendamente valioso lo que refieres de cómo hacen comunidad. Y eso Ujú. me parece pues muy fuerte, porque en medio de un dolor tremendo se crea esta comunidad en donde pues a lo mejor no encuentro a los míos, pero encuentro a los tuyos, ¿no? Y cómo se van solidarizando y cómo se van fortaleciendo. Pero quiero centrarme en esta otra parte que mencionabas. A ver, el tratamiento integral a las víctimas, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo se tiene que dar? Porque, a ver, las fiscalías tienen que realizar su búsqueda, o es lo que esperaríamos, tienen que informar acerca de los avances de las investigaciones, pero esta es solo una parte de todo lo que tendría que estarse trabajando, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esa atención integral? Sí, es bueno lo que refieres en términos de la relevancia, y no es menor, del avance en las investigaciones, ¿no? En las carpetas de investigaciones, para poder saber dónde, la localización de la persona. Pero esta investigación tiene que correr en paralelo justamente con esta atención integral. ¿A qué me refiero? A que se les brinden los servicios de atención médica que se requiera, al acompañamiento, la atención psicológica, y no solamente para quien, no sé, la mamá, la persona más allegada, sino también hay personas desaparecidas que dejaron hijas, hijos, o sea, estas infancias que también están ahí y que están viviendo la situación de pérdida de ausencia. Es muy fuerte. Entonces es una población que no está siendo atendida y hay que poner énfasis en ello, ¿no? Pero esta atención, insisto, tiene que correr en paralelo. Es un soporte para mantener, digamos, en dignidad, con fuerza, en la medida de lo que cabe, ¿verdad? A las personas que están buscando. Y un aspecto también importante es la implementación real de mecanismos de protección para que puedan también realizar las búsquedas en contextos donde no se jueguen la vida cada vez que salen. O sea, y volver a vivir esta tragedia en una familia son situaciones realmente graves, ¿no? Entonces, la seguridad de las personas, de las comunidades en búsqueda, pero a la vez este cuidado de la vida, del cuerpo, de las emociones, de lo que les está pasando, y tiene que partir justamente de escucharlas en sus necesidades. Ese es un principio. La víctima va al centro de la atención, de los procesos. Y las instituciones también tienen que, pues, atender eso, ¿verdad? ¿Qué requiere la víctima? ¿Qué necesita? Más allá de que vayan a estas diligencias, a las instituciones, donde en muchas ocasiones, pues no hay avances tampoco de la investigación. Entonces, todos estos años, cuando no hay avances, pues van mermando, obviamente, a la persona, porque se frustran, hay mucho enojo, hay mucha tristeza, hay desolación. em, y más si se lo va sumando como a esta imposibilidad del cuerpo, somos biología también, y el cuerpo se va desgastando, se va cansando. Entonces, a eso me refiero con la parte de asumir estatalmente, institucionalmente, las necesidades reales, concretas, materiales, para que la vida cotidiana de quien tiene una persona desaparecida, pues al menos tenga, ¿verdad? Un marco de soporte para que esa búsqueda no cese y para que podamos avanzar. Ahora, creo que el hecho de que se den desapariciones dentro de una sociedad habla de la sociedad que somos. Y por eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo tendríamos que reaccionar como sociedad ante el hecho de una desaparición? Sea en nuestro entorno cercano o no, mientras sea dentro de nuestro contexto, mientras sea dentro de nuestra realidad, no sé si marcarlo con límites, dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado, dentro de nuestra ciudad, ¿cómo tendríamos que reaccionar socialmente? Te comentaba que es un poco complicado, ¿verdad? El decir qué se esperaría. Lo que sí es, primero, indignarnos, no normalizar. O sea, eso es, eso es clave, ¿no? Pero ahora en muchos espacios a mí siempre me preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y para empezar,
siempre invitamos a que se acerquen también, por ejemplo, en lo local, a las actividades o acciones que de pronto emprenden los colectivos. Me imagino que también en San Luis se realizan este tipo de acciones, a veces son manifestaciones, por ejemplo, el 10 de mayo, que siempre salen las familias, el 30 de agosto también, que es el Día Internacional de la Víctima de Detención, Desaparición en México. Entonces, hay varios momentos donde a nivel local se realizan acciones o manifestaciones. Entonces, ese también es un espacio público que permite socialmente movilizarnos, reaccionar, hacer algo, ¿no? Ahora bien, a lo mejor hay quien dice, yo tengo Facebook, puedo compartir la ficha de una persona que se está movilizando, ¿no? En redes sociales, esa también sería otra posibilidad. Y si ya de plano a lo mejor no nos da no me quiero acercar, me da miedo. Yo siempre digo, no tengan miedo a las familias, o sea, las personas que están buscando no tienen lepra, no están enfermas de nada, ni les va a pasar nada por relacionarse y por accionar y acompañarlas, acuerparlas socialmente. Pero digamos, es que no, porque me da cosa por algo, ¿no? Entonces, yo lo que también les digo es, bueno, al menos que en tu familia sepan lo que está pasando. Cuídense y cuiden a sus integrantes, porque también si no empezamos a hablarlo con quien tengo a un lado, no para la mejor que viva con miedo o que vivamos, o sea, que nos paralicemos, no, pero para estar advertidas de que lo que está sucediendo no es normal y de que, por desgracia, cada vez mientras estamos conversando, seguramente se están llevando a alguien, nos están quitando a alguien, ¿no? Pero sí, justamente el hablarlo en las familias, que incluso generen mecanismos de comunicación. Yo siempre le digo a las chavas y a los chavos, mira, avísale a tu familia dónde andas. No es porque te quieran vigilar, es porque te están cuidando, simplemente avisar, ¿no? Entonces, estos pequeños actos, si son universitarios, si son universitarios en las universidades, también pueden hacer un montón de acciones desde el arte, o sea, por infinidad de formas de acompañar. O sea, te puedo describir un montón. La Claro. cuestión está justo en si tenemos el interés de hacer algo en la medida de lo que podamos hacerlo, pero socialmente creo que sí, lo que no podemos permitir es que esto sea parte del cotidiano, de un paisaje nacional que ya no nos duele, que nos es indiferente. Uy, qué fuerte. Hacernos inmunes, pues, al dolor que se está presentando en este país es algo que no podemos permitir y algo que también me parece muy valioso es lo que tú dices, ¿no? Hacerlo visible, de una u otra manera, hacerlo visible en nuestro entorno más cercano, en la sociedad, darnos cuenta de que esto está pasando y no tolerarlo, no permitirlo, no acostumbrarnos. Alejandra, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Para nosotros es muy valioso poder tener la voz de una experta e ir más allá de lo que cotidianamente vemos, que es pues la versión de la autoridad, escuchar hoy a las víctimas, escuchar hoy a quienes están estudiando estos temas y quienes están construyendo cosas en torno a ello, para nosotros es muy valioso. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Erika, y pues acá seguimos para lo que se pueda apoyar. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Ahí están los datos, ahí están las realidades y el análisis que nos comparte Alejandra Ramírez, experta en estos temas, pero además, pues ahí está la realidad de nuestro México y de nuestro San Luis Potosí, en donde hoy nos faltan, y el grito desesperado de las familias, de vivos se los llevaron y vivos los queremos. Yo soy Erika Salgado y te agradezco que hayas estado con nosotros a lo largo de esta emisión y te invito a que nos acompañes a la siguiente, en donde tenemos preparado ya un tema de gran interés y que va muy ligado también a las cuestiones de seguridad. Hoy que estamos en este mundo cibernético, ¿a qué riesgos nos estamos enfrentando? Te espero.